seguimos estudiando todo el año, estudiando el año fructífero, el año 2016, el año del fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo convertimos en un pensum académico este año, ¿cierto? Y ese pensum académico, entonces ya llevamos una buena cantidad: fe, mansedumbre, paz, gozo, benignidad, paciencia, amor. Y nos corresponde entonces ahora en octubre aprender sobre la... Mire, ya estamos acabando. ¿Cuán perfectos están ustedes ya con todas esas cualidades que tenemos? Porque no nos las aprendimos aquí en la cabeza, no tiene gracia, ¿no? No era para un concurso de saber definiciones, sino era añadirlas a nuestro carácter. ¿Te imaginas entonces cuán crecido estás, cuán edificado estás, cuán formado estás? Qué lindo. Nos corresponde entonces estudiar templanza, pero antes de entrar directamente al tema de la templanza, quiero explicar un poquitico qué es esto del fruto del Espíritu Santo, para que no lo confundas con valores de autoayuda, con crecimiento personal, con fuerza de voluntad o cosas por el estilo. El fruto del Espíritu Santo es otra cosa, pero también tiene que ver con nuestros impulsos internos. Mire lo que dice el psicólogo de la Biblia, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, el doctor don Santiago, el doctor Santiago, que es el que sabe, él escribe en Santiago 4.1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Guerras y conflictos. O sea, problemas, las situaciones difíciles, todos los problemas que tú tienes, que tú crees que fue alguien, me hicieron, me dijeron, me pasó esto. No, ¿de dónde realmente surgen? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Atención, de ahí es que salen los conflictos, desde adentro de nosotros mismos. El Señor Jesús nos hizo entender eso. Él explicó esto. En Juan 16, la primera parte del versículo 33, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está diciendo, mire, atención. Santiago nos dice, el problema está afuera. ¿Qué dice Santiago? Estás adentro. Y Jesús nos dice, de los problemas de afuera, no se preocupen, les garantizo dos cosas: nunca les van a faltar. Así que tranquilo, usted no se preocupe por los problemas, no le van a faltar. Y segundo, están resueltos, yo ya los resolví. Esta es la respuesta, esta es la solución. Entonces sabemos, y la verdadera situación, la verdadera crisis se origina en los problemas de adentro. Por eso este diagrama me parece importante, estoy tan feliz por este diagrama, nos va a ayudar a entender realmente qué hacer con eso, porque nosotros creemos que nuestra situación obedece a los problemas externos, de verdad, juramos, ay, es que si no pasara esto, ay, es que pasó esto, es que me hicieron enojar, es que me hicieron entristecer, es que me frustraron en mis planes, es que se me apareció y se me atravesó todo, la culpa es de todo el mundo, ¿cierto? Resulta que Santiago nos dice, no, el asunto es más bien allá dentro suyo. Y Jesús dice, entonces, ¿qué hago con los problemas de afuera? Jesús dijo, no, ya están vencidos. Mira, voy a explicarte. Ante una situación tormentosa como esta, ¿qué ocurre en ti? Una situación difícil, la que estás pensando, esa tragedia absoluta, esa crisis, ese problema, esa falta de empleo, esa enfermedad, esa persecución, ese conflicto familiar, ese problema financiero, lo que sea, esa tormenta exterior, llega a ti y te afecta a través de tus sensaciones. Tú las percibes a través de tus sensaciones. Tienes contacto con el mundo exterior a través de tus órganos de los sentidos, por eso percibes una realidad. Esas sensaciones que tú percibes del mundo de afuera te afectan por dentro, moviendo en ti algo que se llama tus emociones. ¿Correcto? Esa es la sensación. A ver, no sé si le puedo explicar. Usted está sintiendo que alguien viene y le pone los brazos alrededor suyo y luego ejerce presión contra usted y contra el pecho de la persona. Así. Definición, abrazo, se llama eso, ¿sí? Qué forma tan fría de decirlo, ¿no? Pero pone sus brazos alrededor suyo, aprieta, y entonces usted está percibiendo que ¿qué está sintiendo a nivel de, qué redundancia, ¿no? Pero aquí vale, a nivel de tus sensaciones? ¿Qué sientes? No, pues siento presión alrededor de mi cuerpo, siento la calidez de la persona, me siento estrecho, pero a nivel físico siente eso. Sin embargo, a nivel de emociones, si es una persona que usted ama, entonces ¿usted qué va a decir? Y se siente tan rico, y me hace sentir como protegido, como valorado, como aceptado, ¿sí me entiende? Eso ya es lo que ocurrió afuera, cómo lo está afectando a usted por dentro. Eso es lo que puede generar en usted la tormenta interna. La tormenta está afuera, usted la percibe, pero las emociones que causan en usted hacen que la tormenta que estaba afuera ahora está adentro. Por eso alguien puede hacer una tormenta en un vaso de agua.
Y por eso alguien puede estar en tremenda tormenta como Jesús y acostado sobre un cabezal durmiendo. Porque lo de adentro y lo de afuera no está tan relacionado como uno quiere, como uno cree, perdón. No está tan relacionado como a uno le hicieron pensar. Ahora, de eso que está pasando adentro tuyo, atención aquí, de eso que está pasando adentro tuyo, entonces, si tú conviertes tus emociones en tu respuesta a esa situación, o sea, a nivel meramente emocional, entonces eso se llama impulso, ¿correcto? Ay, es que había mucho ruido, porque no sé qué tal cosa, y a mí ese ruido que percibí con mis oídos me generó por dentro una emoción que se llama estrés, ¿cierto? Y me enojé mucho, y cuando estaba enojado no me di cuenta y salí e insulté al vecino. Es una reacción meramente, es un impulso, ¿no? Yo reaccioné y salí de una vez, es que me dan ganas de pelear de una vez, entonces ese es el impulso de la persona. Cuando uno logra, antes esa emoción, antes de manifestar la manera de impulso, cuando logras procesarla racionalmente, o sea, participa tu cerebro, no es un impulso, es una decisión. Entonces, sí, y yo sentir y hacerle tal cosa, pero respiré, analicé y me puse a pensar que mejor era poner una demanda. Ve, por ejemplo, ¿sí? Esa ya no es una demanda, no es una respuesta impulsiva, ya es una respuesta racional, ya hubo decisión. Ahora, dependiendo de cómo sean tus respuestas, si respondes con decisiones o con impulsos, y esto es de psicología corporativa, esto lo han oído muchas veces, dependiendo de usted, entonces usted va a hacer que si responde con sus impulsos, la situación, la tormenta alrededor posiblemente se haga más grave, ¿no le parece? Si usted responde con impulsos. Si usted responde con decisiones, posiblemente logre tranquilizar la tormenta. Eso es, hasta ahí es meramente corporativo. Ahí se sabe usted qué va a hacer, cuál es su respuesta, va a ser a favor o en contra. Esto es un esquema que seguramente algunos vieron, como te digo, en psicología corporativa, en qué ocurre con las personas y en relaciones interpersonales y todo lo demás. Ahora, quiero mirar un caso, y es el de Mateo 14. En Mateo 14, Jesús le dice a los discípulos que pasen al otro lado. Ellos se montan en la barca e intentan pasar. Y recuerdan lo que dice, que se levantó una gran tormenta. Entonces, mire, está la tormenta alrededor de ellos. Y ahí se ve lo que ocurre en ellos. Mire, dice la Escritura, el fuerte viento y las grandes olas. Esas son sensaciones que ellos percibieron el fuerte viento, y luego dice que tuvieron ¿qué les produjo esas sensaciones? ¿Qué les produjo? Esas sensaciones externas, ¿qué les produjeron internamente? Tuvieron miedo, una emoción, ¿correcto? Tuvieron miedo. Y entonces, mira las reacciones de cada uno, o de los diferentes momentos. Entonces dijeron, vamos a morir. Es una reacción meramente emocional. Aquí nos morimos. Es más, no solamente respondieron emotivamente, dice que hicieron todo lo que sabían hacer, o sea, también tuvieron decisiones racionales. Este esquema funciona muy bien en las empresas, funciona muy bien en la vida, pero ¿qué pasa cuando la tormenta no se puede solucionar ni a nivel de impulsos ni a nivel de decisiones? Cuando tú eres una persona que siempre respondes a una situación con impulsos, eres una persona, para la entidad, para la empresa, eres una persona impulsiva. Cuando respondes con decisiones, para la empresa eres una persona decisiva. ¿Entiendes? Porque resuelves. Pero ¿qué pasa cuando ni el impulso ni la decisión es suficiente? A ver, acá hay una tormenta. Usted puede mejorar la tormenta si, es que voy a racionalizar un poco más el tema aquí de los rayos, aquí el tema de los tiburones, aquí el tema de las olas, aquí el tema de que se nos está metiendo el agua. Vamos a analizarlo más racionalmente. Yo creo que más se angustia uno. No hay solución absoluta. ¿Qué con aquellas cosas que no? Listo, yo voy a controlar mis emociones y voy a racionalizarlas. Resulta que racionalizándolas tampoco se arreglan. ¿Qué con aquellas cosas que ya no tienen arreglo? Un cáncer, una crisis absoluta, un rompimiento total. Y le dice, señora, y es que y su matrimonio se acabó, ya no seguimos, porque ya no siente nada por él. Sí, yo siento por él mucho, pero odio, entonces ya no sirve. Solucióneme eso, a ver, racionalice eso. Entonces, este esquema es muy bueno, es muy real, es práctico, nos ha pasado, pero es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque hay cosas que se escapan de los impulsos y de la razón. ¿Cómo lo resuelve usted? ¿Cómo resuelve usted eso? La muerte de un hijo, por ejemplo. ¿De qué le sirve? Racionalícelo. No, mejor ni piense en eso. Y los impulsos que lo llevarían a uno con una pérdida de esas es ¿qué? Morirse uno también. Es lo primero que uno piensa. No hay forma de resolver eso. Entonces aparece la única forma posible. No está en la dimensión física ni en la dimensión emocional del alma. Está en la dimensión espiritual que viene del cielo.
Aquí no había solución a esa tormenta. Nos estábamos muriendo. Hicieron todo lo que, rememos para acá, rememos para allá. Estuvieron hasta la 4ª vigilia de la noche tratando de solucionar y no solucionaron. Entonces no sirvió para nada estas clases que les dieron en la empresa de pesca en la que ellos trabajaban. Sí, muy buena la capacitación que nos dieron allá la gente del COPAS, ¿cómo se llama eso? El COPAS y toda esa gente. Muy buena, interesante todas esas capacitaciones, qué maravilla, pero no sirven para nada. Ahí queda todo el mundo, en los problemas personales, ahí queda todo el mundo, pero aquí hay otra opción. Para nosotros, que hemos despertado, que hemos recibido vida en nuestro espíritu por la vida que Cristo nos da, tenemos la opción del espíritu. Y mire las opciones del espíritu. Las opciones del espíritu son bien curiosas. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos? El espíritu propone cosas como, no, pues hagamos una cosa, caminemos sobre el agua. ¿Esa es la emoción que usted siente cuando usted ve una tempestad? ¿Usted le da unas ganas de bajarse a caminar en el agua? ¿Esa es la respuesta racional? Claro, la solución es que nos vayamos caminando sobre el agua. No. Sobrepasa todo entendimiento, está más allá de lo emocional y racional, está más allá de lo físico y del cuerpo y del alma. La solución espiritual trae respuestas que no te imaginabas. Y lo tremendo es que funcionan. Son sobrenaturales y son maravillosas, vienen de parte de Dios. Estos elementos del fruto del Espíritu Santo, cuando hemos hablado de la paz, de la paciencia, la dignidad, de la bondad, de todas esas cosas, no hemos estado hablando de cosas que lleguen a nivel emocional. Yo tengo que ser capaz de mantener la paz, ni a nivel racional. Yo tengo que ser capaz de mantener mi paz intelectual. No, estamos hablando de que en tu relación con Dios vas a tener el recurso espiritual para que cuando ni a nivel emotivo ni a nivel intelectual puedes mantener la paz, venga de parte de Dios una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es el fruto del Espíritu Santo, algo mucho más allá de lo humano, algo que viene de tu comunión con el Padre Celestial, por la llenura del Espíritu Santo en tu vida. No es aquí, es de allá para acá, Dios ministrando tu vida. Quiero que entiendas eso muy bien, ¿ok? Ya con eso, esperando que lo hayan entendido, espero. Vamos a entrar al tema que nos corresponde. Octubre. Vamos a aprender sobre templanza. ¿Listos? Usted ya está viejito en esta escuela. Si vamos a empezar a estudiar templanza, ¿qué creen que vamos a empezar a hacer? Estudiar templanza. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El estudio de términos, ¿cierto? ¿Qué es templanza? Vamos a ir al diccionario de plenitud de vida a aprender qué significa templanza, y ahí vamos a ver lo que dice. ¿Por qué busco el término en griego? Alguien que me explique por qué lo busco en griego y no en otro idioma, porque en italiano tiene que sonar muy bonito, ¿cierto? ¿Por qué lo busco en griego? Porque el Nuevo Testamento, donde está Gálatas, que es lo que estamos estudiando, fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el Nuevo Testamento las conversaciones y las narraciones aparecen en otro idioma como popular, como coloquial, que se llama arameo. Qué bueno, va bien, van pasando bien. O algunos entendieron y están haciendo quedar bien a los otros. Bueno. El término griego para templanza es enkratés, viene de kratos. Kratos significa dominio, imperio. Enkratés es estar bajo dominio. Por eso la mayoría de las traducciones de lenguajes más coloquiales, más modernos, han traducido templanza como dominio propio. Y entonces es la primera de las definiciones. Cuando le pregunten qué es templanza es dominio propio, es autocontrol. Esa es la parte que me preocupa, porque sigue sonando, mire lo que les expliqué al principio, sigue sonando como algo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿cierto? Como algo así como el Dalai Lama, como algo así como de yoga o algo así, ¿cierto? Como que dominio propio, y entonces yo, para tener dominio propio, entonces yo lo que hago es desdoblamiento mental, transustanciación, un mantra, y no tiene dominio propio, lo que tiene es demonio propio ya, es tanto jugar con esas cosas sobrenaturales con las que no sé jugar el pueblo de Dios. Entonces, listo, una primera definición. Dominio propio no sirve, pero sabemos que no es algo de uno con uno mismo, sino algo que tiene que venir sobrenaturalmente. Pero por ahora sabemos. ¿Qué significa? Significa enkratos. O sea, significa estar bajo dominio, bajo autoridad. Eso es la templanza. Templanza. ¿Ok? Vamos a otra definición. Estas se las había anticipado yo. ¿Recuerdas que les hablé acerca de uno de los valores? Cuando hay un estímulo negativo, cuando hay algo que te afecta y que te molesta, y tú tienes capacidad de resistir esa cosa que te molesta o te hace daño, capacidad de resistir, tu capacidad de resistir en virtud al tiempo. ¿Alguien recuerda cómo se llama? En virtud al tiempo.
¿Cómo se llama? Paciencia. Cuando tú eres capaz de soportar un estímulo hasta sencillo, no puede que no sea muy fuerte, ¿cierto? La gotica, plap, plap, toda la noche, plap, plap. ¿Qué necesitas para soportar eso? Un sueño pesado como el mío, eso sí. Pueden estar demoliendo la casa al lado, no se duerme, pero si necesitas soportar algo que por mucho tiempo te molesta y te molesta y molesta, necesitas soportar en virtud al tiempo el estímulo negativo o el daño o la afrenta, mucho tiempo, soportarlo en virtud al tiempo se llama paciencia. Paciencia es soportar en virtud al tiempo. La segunda definición ya se las había dado. Entonces, templanza, ¿qué es? Templanza es soportar algo que nos afecta, algo que nos hace mal, no en virtud al tiempo, sino en virtud a la intensidad del estímulo que me afecta. Con relación, a ver, no es ese ruidito continuo, como su esposo mastica, que desespero, porque hace ruido masticando, como su esposo ronca o respira, o las chancletas como las arrastra por la noche, no esos ruidos terribles que necesitas para soportar mucha paciencia. Sino que le pusieron una corneta en la oreja, ¡guau! Hacerle la broma, y ¡guau! Ahí no, el hecho de que usted no reaccione negativamente, eso no lo llamarías paciencia, eso lo llamarías templanza. O sea, soportaste un estímulo muy intenso, no muy extenso. ¿Lo tienes? Cuando el estímulo es muy extenso se necesita. Cuando es muy intenso se necesita. Ah, bueno. Ya lo tienes. Entonces, si es con el tipo, no, es que a mí lo que me molesta es ese tonito que le pone. No es ni lo que dice, sino el tonito con que me dice, esa forma que le pone la cintura, la tilde donde no es, esa cosa y eso es lo que, el arrastradito al final que me pone, y el acentico ese y la miradita, no sé por qué le pone ese golpeadito eso es paciencia, soportar paciencia. Pero si lo que te pegaron fue la tremenda insultada más grande del mundo y reaccionaste correctamente, eso no fue paciencia. Eso se llama. Ya tienes la primera definición, dominio propio, y ya tienes la segunda definición. En virtud a la extensión, ¿cierto? Entonces es paciencia, en virtud a la intensidad, templanza. Vamos a otra definición, ¿vale? La tercera definición me gusta mucho. La tercera definición viene del mundo de la metalurgia. Y yo voy a dar un ejemplo aquí. Y aquí hay profesionales y expertos en el tema metalúrgico, personas que han trabajado varias décadas sobre eso y son expertos en esto que voy a hacer. Este término también se usa en un proceso metalúrgico que se conoce como el templado, particularmente en el caso del acero, aunque se hace también con el vidrio. Y el proceso de templado que genera en el material algo que se llama pues templanza, ¿correcto? Ese proceso de templado, especialmente con los aceros de bajo carbono, para mejorar sus condiciones. Es un proceso físico, no es químico, no es echarle sustancias, no es una aleación especial para hacerlo fuerte, sino un proceso físico que se le hace al material para mejorarle sus características. Por ejemplo, a una pieza ya terminada, lo que se hace es, por ejemplo, ese tornillo se calienta a temperatura más o menos 900 grados centígrados. Esto no es para que lo hagan en la casa, sino para que se enteren y para que el ejemplo me cuadre. Entonces tomas eso, lo calientas a unos 900 grados y luego bruscamente lo sometes a un descenso rápido de la temperatura, y entonces eso hace que internamente las moléculas se reorganicen de tal manera que entonces que las moléculas del hierro y el carbono que está interno toman posiciones que ahora contribuyen más a la resistencia de ese material. Correcto, se hace también con el vidrio, se los dije. Es más o menos esto. Entonces sube bruscamente la temperatura hasta unos 900 grados centígrados. Eso es calor, 900 grados centígrados, eso es bien caliente, hermano, así que ni se arriesgue. Muchísima temperatura, eso, si el tornillo sintiera, estaría diciendo, me están torturando, ¿cierto? Eso es una tortura. Y luego de que medio ya se nivela y dice, bueno, pero finalmente ya como que me acomodé. Entonces, ¿qué hacen? Lo bajan bruscamente, lo ponen en agua, generalmente es en agua, una combinación de sales, o generalmente en aceite, inclusive aceite mineral o vegetal, lo ponen bruscamente, y entonces ahora, condiciones extremas, de calor extremo, ahora frío, de un momento a otro, y participar de esas situaciones extremas, pone por dentro todas las moléculas en la condición correcta, de tal manera que ahora pueda resistir muchísimo más de lo que resistía antes. Por eso el vidrio templado resiste más, por eso el acero templado resiste muchísimo más. ¿Qué pasó con ese material? Atención,
Como le digo aquí, yo sé que hay expertos metalúrgicos y usted sabe que estoy diciendo lo correcto. ¿Qué es lo que hicieron realmente? Como todos nosotros, ese acero creció como quería crecer y sus fuerzas internas tenían todas las direcciones posibles. Las moléculas están orientadas en todas las direcciones normales de cualquier hierro bajo el carbón. Pero resulta que a través de este proceso, con esa calentada tan tremenda, sí, empiezan como a relajarse las moléculas, están como relajándose. Y luego le meten el semejante frío que no alcanzan ni siquiera a ponerse como quieren, sino que quedan todas ahí agrupaditas en fila. Y entonces las fuerzas internas que iban para donde les daba la gana, ahora quedaron todas como orientadas y todas como organizadas. Las fuerzas internas quedaron totalmente a favor. Eso le permite a ese material ahora ¿qué? Soportar más las fuerzas externas. ¿Te acuerdas lo que vimos al comienzo? Si el problema tiene que ver con las fuerzas internas, es someter un material, que en este caso puede ser el acero o el vidrio o el humano, a condiciones extremas, a condiciones emocionalmente muy fuertes, espiritualmente fuertes, humanamente muy fuertes, y luego pasar de aquí a pasar al otro extremo. ¿Sí me entiende? Mire cómo Dios lo que está haciendo. Entonces vienen, a ver, José, venga, mijo, usted aquí consentido con su papá, ¿cierto? Consentido, aquí el papá lo tiene, le hace túnica de colores. Ahora metámoslo aquí en un foso para que los hermanos no maten, ¿cierto? Y ahora aquí, consentido de Potifar, poderoso, con dinero, con recursos, con un empleo buenísimo, y ahora en la cárcel. ¿Está entendiendo? Y después saca Dios y mira ese material, está listo, lo puedo poner ahora de segundo en el imperio. Si lo hubiera puesto así de una y le pone todo ese montón de peso encima, el peso de un imperio encima a ese material, ¿qué cree usted que hubiera pasado? Se hubiera roto. Entonces Dios cogió a José y lo templó para que ahora soportara más. Ese me lo sé con José, con María, con Gloria, con cualquiera. Ese es a todos, porque usted puede decir, al igual que le pasó con José, nos ha pasado a nosotros, no es solo Chepe, todos. Cuando el Señor nos pasa por una y estamos tan holgados y como que todo sale tan bien, y eso es una prueba también. El bienestar es una prueba difícil. Le voy a contar una cosa, David pasó todas las pruebas. La única prueba que le quedó grande a David fue la prueba del bienestar. Cuando todo marchaba bien, ahí fue que dio la patica. Entonces Dios lo pasa a uno por ese bienestar y luego lo pasa por el otro, la persecución, y luego aquí para el calor, y luego trae aquí el frío. Pobre material, Dios me odia. ¿Por qué me hace eso? Me lleva de extremo a extremo. Y Dios está templando el material para hacer de él una mejor persona. Entonces tenemos, escuche lo que tenemos. Tenemos ya una definición del libro que significa templanza, dominio propio. Una segunda definición que nos explica que comparamos templanza con paciencia y encontramos que paciencia es resistir en virtud al tiempo, a la extensión, y en cambio templanza es en virtud a la intensidad. Y una tercera definición que la tomamos de la metalúrgica, que es simplemente ser procesados, pasando por situaciones extremas para que nuestras fuerzas internas no sigan haciendo esto, se alineen, se pongan en orden y podamos resistir más las fuerzas externas. ¿Correcto? Y ahora, 1, 2, 3 y mi ñapa. Salmo 66. Mire lo que es Salmo 66, escuche. Porque tú nos probaste, está hablando de eso que les digo, esos cambios bruscos. Oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Está bien? Tremendo. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Tremendo. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Y mire lo que dice al final. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Cómo se llama ese proceso? Templado. Templado. Y nos sacaste a abundancia. La ñapa es esta, y quiero que lo aprenda. Es muy importante que entienda esto. El propósito por eso es tan linda esta virtud. Por eso hay que buscarla y pelearla. Porque es simplemente la prueba que Dios trae a tu vida para poder llevarte finalmente a la abundancia donde Él te quiere tener. Eso es. Date cuenta que las demás no, pero esta templanza es para promoverte. La templanza tiene como propósito ponerte en una mejor condición. Qué lindo la templanza. Tal vez la paciencia es para que tú no le hagas mal a otro.
Hace falta mucha paciencia, porque uno tiene ganas de hacerle mal a otro. Y si sigo molestando, yo cada vez tengo más ganas de hacerle mal a esa persona, ¿cierto? Entonces la paciencia es para que no le hagas mal a otro. La templanza es porque Dios quiere hacerte bien a ti. Dios quiere promoverte. Si Dios quiere promoverte, ¿qué va a medir en ti? Tu templanza. Y si la va a mejorar tu templanza, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cierto? Te va a poner en situaciones extremas para que internamente tus fuerzas estén en el orden que deben estar. Y lo que vas a notar ahora es que internamente están todas tus presiones y tus pasiones internas, esas que generan las guerras y los conflictos, en ti ya están ordenadas. Y como es de ahí que vienen los problemas, entonces ya al estar en orden pueden poner por fuera todas las tempestades que quieran. En el mundo sí, el mundo está lleno de aflicción, pero Cristo ya venció al mundo y Cristo es el que mora en mí, el que ha puesto en mí ese valor por medio de su Espíritu Santo. En resumen, en la definición para nosotros aquí en plenitud, ¿cierto? Un plenitud, vea, con camiseta de plenitud y toda la cosa. ¿Qué es la templanza? Es someter un elemento a condiciones extremas para ordenar sus fuerzas internas y aumentar su resistencia a las fuerzas externas. Ahí valdría la pena para incluir la ñapa, que el propósito de la templanza es promoverte. Siempre que Dios quiere promoverte, te va a pasar por un proceso de extremos. Dios quiere promoverte. Y Dios quiere que no sea simplemente algo bonito pero frágil. Y Dios quiere convertirte en algo con capacidad de soportar mayor bendición. Ese es el plan de Dios con tu vida. ¿Entiendes ahora por qué dice la Escritura que nos consideremos afortunados de estar pasando por pruebas? A ver. Hay un pedazo de hierro bajo en carbono allá tirado. ¿Cómo lo llaman? ¿Han visto en los talleres hierros allá tirados, amontonados? ¿Cómo se llama ese montón? Eso tiene un nombre. Chatarra. Usted lo dijo, no yo. Y luego toman uno de esos y entonces lo pasan por un proceso. Si usted estuviera allá en los de chatarra y viera que le están haciendo a ese, usted diría, uy, pobre tipo, uy, no quiero ni ver. Vea el humo que echa. Ese humo es la eliminación de esos gases que quedan a veces encapsulados por el cambio de temperatura. Uy, qué cosa tan terrible. ¿Cómo sufre? Ay, no, siempre están de mal. Después de que ven que lo terminan, lo pulen, lo brillan y lo ponen por allá en una estructura muy especial. Y la chatarra ve allá a la varilla de la estructura y, uy, no, ¿qué haremos ahora, no? Y se enorgullece, la chatarra le dice, ese estaba conmigo aquí, ese era chatarra conmigo, somos del mismo barrio, del mismo colegio, de la misma iglesia. Eso que nosotros nos auxiliamos juntos. Está orgulloso. Y mire ya dónde está. Ahora no las cree. Ahora como está por allá arriba. Entonces, más adelante otro proceso, toman otro y empiezan, ¡ay! ¡ay! Y entonces, ¿qué le dice? Ese que ya ha visto que eso lo hacen cada rato, el que está allá con los otros en la chatarra dice, oiga, de malas ese hombre, ¿cómo le están haciendo, cómo lo están torturando? Y el que ya sabe el proceso, ¿qué le dice? ¿Le dice de malas? ¿Qué le dice? De buenas. De buenas, no es que lo están tratando para ponerlo en alto. Mis queridas chatarras. Cuando veas a una persona que no está padeciendo porque se la buscó, porque es que si está padeciendo porque la buscó, digo, ay, qué bueno, sí, porque este guayabo tan terrible tiene que ser por un propósito de Dios. No. No, es una resaca bien merecida, ¿cierto? Ay, que me pasó esto porque usted se lo buscó, ¿sí me entiende? Pero cuando una persona que anda agradando a Dios es puesta en situaciones extremas, la persona puede confundirse y decir, pero ¿cómo ahora que voy a la iglesia? ¿Cómo ahora que busco a Dios? ¿Cómo ahora que estoy tratando de dejar todas estas cosas? Es que ahora me está yendo más mal. Y alguien dirá, oiga, sí, muy de malas usted. Pero otro que sabe más dice, considerad de sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. O sea, está siendo tratado.
Y Dios, como no pierde tiempo ni gasta pólvora en gallinazos, está haciendo un propósito en la vida de la persona. El otro dice, lo va a poner en un lugar especial. Por eso es importante cuando padecemos haciendo lo correcto. Escúchame, de una vez te estoy diciendo, el hecho de que hagas lo correcto no quiere decir que no vas a padecer. Se padece haciendo lo correcto, pregúntale al Señor Jesucristo. El hecho de que hagas lo correcto no significa que no vas a padecer. En el mundo tendréis aflicción. El hecho de que hagas lo correcto no te exime de padecer. Lo que pasa es que si haciendo lo correcto padeces, estás en un proceso para ser promovido a nuevos niveles. Tú decides si quieres seguir siendo chatarra, oxidándose, en la comodidad, en el placer de hacer nada y envejecerse, o estás dispuestos a pasar por procesos que son extremos y muy dolorosos, pero que harán que las fuerzas internas que hay en ti, que tus emociones no trabajen en tu contra, sino que tus emociones trabajen todas en favor, ni siquiera de ti, sino del propósito que Dios tiene para ti. Considerémonos afortunados cuando haciendo el bien somos probados por el Señor, porque finalmente el Señor nos llevará a la abundancia que Él nos quiere llevar. Cierra tus ojos un momento. Si estás pasando por una dificultad especial, te voy a pedir que con sabiduría y con honestidad pienses si esa condición en la que estás envuelto ahora, que te lastima, que te hace sufrir, es consecuencia de tus decisiones y tus malos comportamientos, de algo que hiciste, dijiste, pensaste, o algo que debiendo hacer no hiciste. Y entonces, ¿sabes qué haces con eso? Le pides perdón al Señor. Le dices, Padre, perdóname, purifícame, me la merezco, me aparto de esto, dejo de cometer el error. No hay errores más graves que otros. Igual, al mismo infierno va el chismoso que el sádico. Dios perdona, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado más grave que te puede llevar a la condenación es ese que no reconoces, no confiesas y no te apartas. Pero ese pecado, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. Dile, Señor, yo quiero que repares mi vida. He sido yo quien he causado esta situación. Y Dios te va a reparar. Pero yo quiero esta noche dirigirme a personas que están en un momento de confusión, porque yo lo he pasado diciendo, cuando me fue mal y lo merecía, pues bien hecho, la llevé y fue hasta bueno llevarla ahí. Y fue para bien, bien dada esa paliza. Pero cuando las cosas son difíciles y terribles y dolorosas e injustas, porque no es fruto de una mala acción mía, una mala omisión mía, y estoy caminando con Cristo Jesús, yo te quiero decir, en el nombre del Señor Jesucristo, soporta. Sé que es doloroso, sé que el fuego hace arder tu piel, sé que el frío te hace sentir abandonado, solo. Sientes que mueres cada vez. Sientes que te levantas cada mañana con ganas de que más bien no te hubieras levantado. Otra vez la misma vida, otra vez luchando con lo mismo, otra vez todo igual. Pues yo te tengo una noticia, no, otra vez todo igual. No, Dios está procesándote para llevarte a una mejor condición. Dios quiere ponerte en esa condición que Él anhela para ti. ¿Y por qué no me la manda ya? Porque te partes, porque te quiebra. La bendición de Dios es tan grande que si no te prepara primero en el carácter, la bendición se convierte en tropiezo y maldición y te destruye. Entonces Dios tiene que tratarte primero templándote, para que tengas templanza. ¿Para qué es la templanza? Para que Dios pueda hacerme bien. La paciencia es para que yo no le haga mal a otros. La templanza es para que Dios pueda hacerme bien en la magnitud que Dios quiere hacerme bien, formándote primero. Y entonces Moisés, espérate, pasa de ser el heredero del faraón y vivir en un palacio, y luego tiene que huir y vivir de arrimado y hacer el trabajo que para los egipcios era el más vergonzoso de todos los trabajos: ser pastor de ovejas. ¡Qué tragedia! ¡Qué cosa tan impresionante, tan dura!
Es Dios llevando a la persona de un extremo al otro extremo para formar el carácter, para poderlo bendecir. ¿Serás capaz de decirle al Señor gracias? ¿Serás capaz de decirle al metalúrgico, gracias por lo que me estás haciendo, aunque me duele? No pares. Yo necesito dejar de estar luchando toda mi vida con mis problemas internos. Se muere uno de viejo luchando todavía contra sus propias pasiones. Se muere uno de viejo luchando todavía con sus propios rencores, con sus temores, con sus tendencias. De viejo todavía hubo un momento en que se justificaba, tal vez en la adolescencia, tal vez en algún momento de tu vida, pero ya uno ya viejo y anciano y todavía toda su vida, ¿a qué se dedicó su vida? A luchar con un problema interno, con un... tendencia interna, con una debilidad interna. Toda la vida con esa debilidad. Luchó con una fuerza interna y no hizo nada más. Y el plan de Dios no se cumplió en su vida. Se entretuvo cazando cucarachas. Y Dios tiene un plan tan maravilloso contigo. Y tiene que llegar el momento en que dejes de luchar solo con lo que está por dentro de ti y puedas luchar con lo que Dios quiere enfrentarte para que venzas.